miren con cuán grandes letras les escribo con mi propia mano. Aquellos que quieren tener el visto bueno en la carne, les obligan a ser circuncidados solamente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Pues ni los que son circuncidados guardaban la ley, sin embargo, quieren que ustedes sean circuncidados para gloriarse en su carne. 14. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Porque ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la nueva criatura. Para todos los que anden según esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause dificultades, pues llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes, hermanos. Amén. Ya está allí. Hasta allí cierra el apóstol Pablo. Si le puedes dar otra voz, una más de la siguiente. Allí está. Había escrito allí los versículos. Y pues bueno, cierra este capítulo. Bueno, podemos destacar allí muchos temas con los que concluye el apóstol Pablo, pero uno de ellos es el que más llamó mi atención acerca de las nuevas criaturas, ¿sí? La nueva creación de Dios, que bueno, viene ahí en el versículo 16 que acabamos de leer. Pero pues vamos a desarrollarlo de ahí, que vemos ahí algunas características acerca de lo que escribe el apóstol Pablo. Viene hablando acerca de, ¿se acuerdan la semana pasada que se dirigía a los Gálatas? Dicen, si ustedes que son espirituales, restauren con paciencia a los que caen, a los que faltan, o sea, a los que cometen alguna falta, pero tengan cuidado, ¿sí? Ustedes autoexamínense, no vaya a ser que también sean tentados, ¿no? Entonces venimos ya con ese contexto en donde Pablo pues se dirige, si alguno de ustedes quiere ser más, ¿sí? Restaure con paciencia de amor con los frutos del Espíritu, sobrellevando las cargas los unos de los otros. Esto lo analizábamos, de llevar las cargas de aquel que cae, pero también ayudarlo a que lleve su propia carga, pero que juntos podamos salir adelante, ayudar a que faltó, el que cayó, se resbaló, el que cayó en un pecado, ¿sí? Se pueda levantar. Lo asemejaba como con un hueso roto, ¿no? Entonces ese hueso roto tendría que ser restaurado para volver a funcionar. Si era un pie, pues para que pudiera volver a caminar, ¿no? Entonces es integrarse nuevamente. Hablábamos un poquito acerca de eso, pero pues bueno, ahora pues prácticamente lo dirige hacia una conclusión. Un poquito antes, nada más platicarles, dice, miren con cuán grandes letras les escribo, ¿no? Con mi propia mano, es decir, que Pablo es su primera carta que él escribe, ¿no? Antes que esa carta, cuando escribió esta carta no existía todavía ninguna a los romanos, tesalonicenses, ¿no? Ni a Timoteo, a Tito, de estas cartas. Esa es la primera carta que él escribe, y la escribe de su puño y letra, ¿no? Pero recalca, acuérdense que también tenía un tono alto, ¿no? En un sentido de autoridad, pero también enojo, ¿no? Estaba molesto, ¿sí? Por las circunstancias que había vivido, y entonces dice con qué letras tan grandes, de tal manera de resaltar lo que él está destacando, de lo que él está llamando la atención a los Gálatas, tanto a los nuevos como a los que ya tienen tiempo, a los judíos, a los que estaban perturbando el evangelio. Vamos a hablar un poquito más acerca de eso, pero pues bueno, es la firma del apóstol Pablo, ¿sí? Porque regularmente pues ellos usaban
escribas, ¿no? Secretarios que ellos les dictaban y otros escribían, pero bueno, pues aquí, de ahí, de ese versículo sacan muchos, que como decía que escribía con letras grandes, que el problema que él tenía era de su vista, ¿no? Ese aguijón que no le quitaba, era de sus ojos, que Dios no le sanaba, era de los ojos. Pero también algo que podemos destacar respecto a eso, pues habla Pablo que, ustedes se acuerdan en el capítulo 4, donde habla que lo recibieron con mucho amor el Evangelio, a pesar de que él estaba enfermo. Pues bueno, esta carta a los Gálatas, Pablo la escribe, ¿sí? Después de que regresa a su país, y regresa a su casa, y enterado de lo que estaba sucediendo en Galacia. Galacia es una ciudad en donde habían atravesado, ahora lo que es Turquía, habían atravesado para su primer viaje misionero, y pues resulta que en ese camino se enfermó, de una enfermedad muy grave, muy fuerte. Entonces pues se tuvo que estacionar allí en Galacia, ahí en estas ciudades de Berea, ¿en qué otras ciudades se acuerdan? En donde estuvo ahí plantando las primeras iglesias. No es que se enfermó y se guardó y no hizo nada hasta que pasó la enfermedad, y no estuvo predicando, estuvo compartiendo el evangelio a un enfermo, y ahí se plantaron, surgieron las primeras iglesias ahí en Galacia. Entonces él continuó, se enferma, regresa a casa y se entera de que los hermanos de Galacia, ¿sí?, se estaban desviando de la fe, y lo que estaba sorprendido es cómo fue tan rápido. ¿Por qué tan rápido? Es que ustedes se cambiaron o se alejaron de la fe escuchando o haciendo caso a otro evangelio, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esa parte? Entonces, era ese el conflicto que tenía de su enojo, ¿no? El motivo más bien de su molestia, tanto porque estaban diciendo los judaizantes que Pablo pues no era de los 12 apóstoles, que no tenía la misma autoridad que los apóstoles que estuvieron con Jesús, y bueno, el contexto que también nos lleva de recordar es que en ese primer viaje misionero, él enfermó, estuvo predicando el evangelio, la gente recibió el evangelio, él se fue y llegaron otros judíos que se convertían al evangelio, que aceptaban también el evangelio de Jesús, pero le agregaban un poquito más, ¿sí?, que tenían que hacerse judíos, haciéndose la circuncisión, así, cumpliendo así parte de la ley, ¿no?, de la ley de Moisés. Sí, gracias. Ok. Entonces, bueno, pues él les dice, bueno, de ninguna manera ustedes hicieron un reparo, ¿no?, en que yo estuviera enfermo, más al contrario, me recibieron con mucho amor, recibieron el evangelio con mucho amor, que eran capaces ustedes hasta de sacarse sus ojos para dármelos. ¿Se creen increíble esa parte? ¿No? Entonces, pues se cree que él tenía una enfermedad pues grave, fuerte, lo que aún así enfermo, él predicó y la gente le aceptó, ¿no? Entonces aquí se va a un lado para todos aquellos que dicen que cómo es que eres cristiano y te enfermas, ¿no? Y cómo es que tú eres un hijo de Dios, estás enfermo, entonces algo está mal en tu vida, ¿no? Estás en pecado. Pues es totalmente lo contrario, ¿no?, del evangelio de Jesús. A un pago enfermo, él predicó el evangelio de Jesús, el evangelio de la gracia, y la gente lo aceptó. Pero poco tiempo fue lo que pasó para que vinieran estos a perturbarlos. Y Pablo se nos dijo, ¿quién los perturbó? ¿Quién los embrujó? ¿No? Esas son sus palabras. ¿Quién los desvió de esto, no? Entonces, bueno, ahí está un poquito acerca de todo esto. Y podemos ver entonces las nuevas criaturas, hablando aquí ya hace totalmente una conclusión, padecen persecución. Sí, lo da, no lo dice directamente, pero pues lo dice ¿por qué? Porque estas personas, los judaizantes, los falsos maestros, estaban evitando la persecución, promoviendo la circuncisión o la práctica de la ley, ¿sí? Su falta de voluntad para enfrentarse a esta presión los hacía defender las falsas doctrinas. Entonces,
qué es de qué manera eran perseguidos, en que cómo es posible que nada más ustedes creyeran, porque ustedes sean salvos solamente por creer en Jesús, que murió y resucitó y pagó por el precio por los pecados, y que no cumplieran absolutamente nada de la ley, ¿no? Entonces, existía esa persecución. Lo que hacían los judaizantes era, en un sentido, agradar a los judíos, ¿sí?, promoviendo la práctica y la observancia de la ley para no ser perseguidos. Sin embargo, eso es lo que generaba que tuvieran este conflicto. Entonces, muchos de los judíos, de los cristianos nuevos de Galacia, pues le creían a los judaizantes. Aquí se les denomina judaizantes, ¿no?, a todos estos grupos de falsos maestros. La cuestión es que era más fácil, ¿no? A ellos se les hacía más fácil porque dice, bueno, en la traducción del lenguaje actual dice que lo hacían para quedar bien con la gente porque no querían sufrir por anunciar el mensaje de Cristo, ¿no? También ahí podemos ahora ver cómo en algunas sectas o religiones dicen que ¿por qué vas a sufrir? ¿No? Para de Dios no te mandó a eso, ¿no? Okay. Te mandó a ser feliz. Entonces ahí vemos cómo el verdadero evangelio desde ese tiempo dice que ya no querían sufrir por anunciar el mensaje de la cruz de Cristo. Muy bien, ahorita vamos a estudiar un poquito más acerca de lo que es la cruz. Pero ahorita, por ejemplo, se padecen persecución. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidáis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Nosotros ya hemos hablado mucho acerca de todo este tema de la circuncisión, pero aquí nos agregan un poquito más. A causa, dice, para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pues más allá de su propia gloria, de estos judaizantes, al obligar a los no judíos a circuncidarse, o sea, ellos al hacer que se unan a los judíos por medio de la circuncisión, pues era para ellos una manera de gloriarse, ¿sí?, de vanagloriarse, ¿no? El orgullo de quienes son y de lo que han logrado, ¿sí? Entonces, su otro motivo de los legalistas era evitar la persecución. No querían enfrentar ser perseguidos. Si ellos, por ejemplo, aquí dice, si hubieran dicho somos salvos solo por la obra de la cruz de Cristo y no por nuestra obediencia a la ley, habrían sido perseguidos como los nuevos creyentes, ¿no? Y por otro grupo como ellos, se hubiera formado otro grupo como ellos, de los judíos que creían en Jesús. Fíjense, ellos creían, o sea, no tenían un conflicto con el Evangelio de la gracia. Ellos creían en Jesús, creían en su resurrección, creían en su muerte y su resurrección, ¿sí? Pero no les era suficiente, ¿sí? Tenían que agregarle algo más hacia el hecho, al hacer, ¿no?, en ese tema de la fe. Entonces, los judaizantes eran los legalistas de su tiempo, en aquel tiempo. En realidad, el que predique el legalismo no tendría problemas, ¿sí? O sea, los que promulgaban o proclamaban el practicar o el observar la ley, no tenían problema con los judíos, ¿no? ¿Por qué? Porque era como meter el cristianismo a la religión judía. Así que de alguna manera los romanos tenían ya en cuenta acerca de esta religión de los judíos, ¿sí? O sea, sí sabían eso, ¿no? Cada mano pues no se metían con ellos, ¿no? O sea, Así es. No era que fueran perseguidos. Lo interesante era que aquellos que decían que vivían bajo la ley tampoco la podían cumplir, ¿sí? Entonces, en este primer punto, nuevas criaturas padecen persecución. ¿Por quién padecen persecución? Pues por todas las demás doctrinas. En este caso, de los religiosos, ¿sí? Los llamamos así, de los religiosos. ¿Sí? Ese tipo de legalismo es muy popular. Es el legalismo que busca adaptar las leyes, ¿sí?, que puedan obedecer, ¿sí? Adaptar leyes que puedan obedecer, ¿sí? Alguien lo ilustraba así como aquellos que corren en la pista con obstáculos, ¿sí?, que piden que tengan obstáculos que ellos puedan brincar, no los que no, o sea, eso es algo que se puede lograr, eso es lo popular. Entonces, en sí la gracia que Dios propone no es popular, y eso es
lo que ofende, o la ofensa que produce la luz de Cristo, ¿no? ¿Sí se entiende esa parte? ¿Por qué me quitan a mí de lo que yo puedo ganar, de lo que yo puedo hacer? ¿Se acuerdan que veíamos algo así de la cruz? Porque la ofensa de la cruz, ¿no? ¿No se acuerdan? Las nuevas criaturas se glorian en la cruz de Cristo, punto número 2, aunque ahí dice que es en 1, pero pues no me equivoqué. Ahí en el versículo 14 dice en la parte A, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ellos se gloriaban ¿en qué? En estar jalando, ¿sí?, adeptos en su religión, en ellos mismos, lo que podían alcanzar, lograr, de que las personas se llenaran, ¿sí?, llenar las iglesias por lo que ellos hacen, por lo que ellos creen, por lo que ellos son. Pero para el corazón de Pablo, a él no le importaba nada la gloria que provenía de la fama. ¿Quién era él? ¿Sí? Tampoco le importaba la gloria que provenía de las riquezas, de lo que pudiera tener. ¿Sí? O siendo él que decía que era romano y era judío, ¿verdad? Fariseo de fariseos. Pero todo eso dice, lo tengo por estiércol, ¿no? O sea, eso no sirve de nada. No le importaba nada la gloria que provenía del estatus y del poder entre los hombres, de lo que nos pudiera generar a nosotros hacia los demás. ¿Sí? O sea, él podía tener, platicamos el lunes, ¿no?, del poder que Dios nos da a nosotros por conocer su palabra, por hacernos sus hijos y luego levantarnos como líderes, que podemos nosotros gloriarnos. Somos tentados a gloriarnos de muchas cosas, ¿verdad?, de lo que pudiéramos llegar a lograr, como los judaizantes. ¿Sí? Podemos llegar a ser legalistas como ellos, ¿sí o no? Pero dice Pablo a mí, lejos esté de mí, lejos. Dios me guarde, ¿no?, de poder gloriarme a mí de lo que yo Dios me ha permitido alcanzar, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora lo leemos nosotros así, pero en aquellos tiempos, pues la cruz, para muchos, la cruz no es así algo así como que lo ves y ahora pues nosotros lo tenemos muy sagrado, ¿no? O nos lo enseñaron así, es algo muy sagrado, ¿no? Pero en sí, ¿qué es la cruz? ¿Qué representaba la cruz en aquellos tiempos? O sea, eran crucificados solo los asesinos, los malvivientes, malhechores, era la mayor humillación, malditos, ¿no?, los que morían en un madero. O sea, para las personas que sabían de qué se trataba la crucifixión, la palabra cruz y gloria simplemente no iban juntos. ¿Cómo podían alguien gloriarse de algo tan... que se crucificaron, sí, de algo, vamos a decir, aberrante en un sentido? Sí, como decirle que pues como ahora en este tiempo en donde hay bastante adicción, ¿no? A alguien, digamos, líderes de la iglesia, ay, mira, te pareces al tonalito que está afuera, ¿no? No es algo, o sea, sería esa parte, ¿no? Pues ahora de modo de decir, ay, bueno, es que llegaste a la casa, ya, también, ¿no? y la pena de muerte, ¿no? La pena de muerte, la silla eléctrica y cosas así, como en un sentido debería ser de esa forma. Aunque dices que aquí pensar eso de yo gloriarme en la cruz chocaba en la mente de las personas. O sea, en eso que tienes que gloriarte, eso no es bueno. Para muchos estos son puestos directos, porque no había una manera más humillante y vergonzosa de ser ejecutado que la cruz. Entonces Pablo no solo usaba esa palabra innombrable, sino que se gloriaba en ella, ¿no? Y dice ahí que algunos lo interpretaban de esa forma: cuélguenlo del árbol de la mala suerte. Así era la condena: cuélguenlo del árbol de la cruz de la mala suerte. Entonces se refería no hablaba de la pieza de madera Pablo aquí en este pasaje, porque pues es material, sino se refería a la gloriosa doctrina que hemos estado viendo de este pasaje de la justificación por gracia, por fe.
Que sepa. Algo que sepa. Sí, o sea, voltear a la cruz mediante el sacrificio expiatorio de Cristo. A eso se refería, gloriarse en eso, lo que trajo la cruz, lo que trajo el sacrificio de la cruz. ¿Preguntas, dudas, comentarios? No, hasta ahí. Nuevas criaturas son crucificadas, punto número 3, son crucificadas para el mundo. Ahí en el versículo 14b. Dice, porque del mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Les recuerda algo este pasaje? Lo mismo en Gálatas, ¿no? Creo que es la primera carta que él escribe y ella ya trae toda esta doctrina, toda esta enseñanza que dice Gálatas 2:24. Martín. 2:24. ¿No será 2:20? Así es, 2:20, pues. Dice que Cristo es juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y las cosas que hago, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó a sí mismo por mí. Entonces, bueno, en ese tiempo habla ahí Pablo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Habla de la cuestión de la carne, pero también ahora habla acerca del mundo, dice, porque en el mundo me es crucificado a mí, ¿sí? Y yo al mundo, hacia las cosas que el mundo representa, no en sí como a la tierra, ¿no? A la mundanidad, hacia la humanidad caída. Entonces, el mundo no podía tener ninguna influencia sobre Pablo si estaba muerto para el mundo. Si el mundo está muerto para mí y yo estoy muerto para el mundo, entonces el mundo no tiene nada que ver conmigo. Y eso es que las nuevas criaturas, ¿sí?, son crucificadas para el mundo. Somos enemigos del mundo y amigos de Dios. ¿Quiénes? Los nuevos, los que hemos nacido de nuevo, ¿sí? Los nuevos creyentes, las nuevas criaturas hechas. ¿Por qué somos nuevas criaturas? ¿Por qué eres nueva criatura? Son nueva criatura, lo declara la Escritura. ¿Por qué somos? ¿Por qué en Jesucristo? Porque ya le recibiste y Él te hace. Usted lo pudo. Por su sacrificio, porque Él pagó mi precio. Él nos ha hecho nuevas criaturas, ¿no? Entonces, aquí en esta parte, las nuevas criaturas pues son crucificadas para el mundo no tiene nada que ver con nosotros, con nuestra vida novedosa, ni nosotros con el mundo. ¿Qué les parece? ¿Por qué queremos traer al mundo a nuestra vida cristiana? ¿Por qué queremos nuestra vida cristiana meterla a las cosas del mundo? Háblese en general, desde la música, algunas filosofías, estilos de vida, bueno, un buen de cosas, ¿no? ¿Quién les habla este pasaje? En ese sentido, es como la mujer de Lot, ¿no? Ella quería regresarse a su casa, ¿no? Sí. ¿No? O sea, aunque vivía en un lugar bastante feo, bastante, o sea, no era algo padre, ella añoraba, ¿no? Entonces así cuando llega o sea, somos nuevas criaturas y de repente decimos, es que allá ¿no? Aparte de eso, hermano, aquí podemos recalcar de verdad cómo desde que nosotros llegamos y que somos recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos dicen, eres nueva criatura, pero decimos, ya estás apartado, ya no perteneces a Dios. Estamos hablando que es nuevo, una creación nueva, aquí, nueva. Sí. Ahora, cuando hablamos, regresemos un poquito más a la cruz. ¿Sí? ¿Qué representa ahora para la cruz? Eso en aquellos tiempos, ¿y ha cambiado en nuestros tiempos? ¿O qué representa para usted la cruz? Usted puede decir así, yo me glorío en la cruz, no en lo que yo he logrado. Porque yo soy de esas personas, no dicen así. Yo soy de las personas que dicen, no, yo he hecho esto, yo tengo esto, yo he logrado esto. Lo hemos visto, ¿no? Todo este libro nos ha confrontado con esta manera de pensar de nosotros en un sentido religioso. Pero, ¿qué es lo que representa la cruz de Cristo? Observen la conclusión. Hoy, eso es lo que, si nos llevamos eso, sí, hoy, y decimos, bueno, esta conclusión es con la que Pablo puso, es que la que yo me llevo en mi vida y en mi fe cristiana, miren, ya damos un gran paso, ¿no? Un gran paso. Entonces, ¿qué es lo que representa la cruz en ti? ¿Por qué podías gloriarte de la cruz?
de Cristo, obviamente. Pues Pablo aquí lo dice: yo no me glorío en otra cosa más que en la cruz de Cristo. ¿Qué representa la cruz? Muerte. ¿Sí? Es muerte. Nuestra vida cristiana es morir a qué? Al yo, a la carne, crucificar nuestros deseos. Ya lo hemos platicado también en otro estudio, ¿no? Crucificar, ¿qué más? Dejar de ser esa persona que era, ¿no? Sí, entonces, que robaba va a dejar de robar. Las predicaciones o las enseñanzas que dan algunos: persigue tus sueños, Sí. persigue tus metas. ¿Sí? ¿Van en contra de esto? Sí, claro. ¿Y usted cómo está viviendo ahorita? ¿Usted cómo le ora a Dios? Que Dios le bendiga Que por favor me sus planes de usted, los planes de Dios, que no vamos a recibir una respuesta o cómo. a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Ok, pero también tantito del mundo, ¿no? Ok, vamos a avanzar. Entonces, el siguiente punto, pues vamos rapidísimo porque vamos a darnos unos minutos antes de terminar. Para preguntas. Nuevas criaturas. Las nuevas criaturas, punto número 4, es lo que realmente vale. ¿Sí? Dice en el versículo 15: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, todo lo que ha generado el conflicto. ¿Sí? ¿Ya se dan cuenta? Sí. Todo lo que ha generado ahí el asunto, sino que una nueva creación. Eso es lo que realmente importa, lo que realmente vale la pena que estar peleando si la ley, si te circuncidas, si haces, si no haces, sino que realmente tú y yo, ¿sí?, sepamos que somos unas nuevas criaturas. Para los legalistas, entre los cristianos de Galacia, la circuncisión era un gran problema, porque era la iniciación a vivir bajo la ley mosaica. Eso era lo que partía, ¿no? Dice, ahora ya no solo eres cristiano, también eres judío. Desde que se implantó era eso, ¿no? Porque también a los pueblos que eran circuncidados también sabían que era un compromiso. Así es. Ahora, aunque era importante para los legalistas, Pablo sabía que no importaba en lo absoluto. O sea, no vale de nada. Escuchen estas declaraciones que dicen: si eras circuncidado, pero no una nueva creación, no pertenecías a Jesús. ¿Cómo ven? Podía hacerse, porque mucha gente puede llegar a cumplir con la ley, con muchas cosas, ¿verdad? Pero no son cristianos, no han nacido de nuevo, no son una nueva criatura. Sí, y en este caso, bueno, tienen que ver lo que es la gracia, lo que es la ley. Sí, o sea, si eras circuncidado, pero no una nueva creación, no pertenecías a Jesús. Pero ahora la otra: si eras incircunciso, pero eras en una nueva creación, pertenecías a Jesús, ¿sí? Aunque no fueras circuncidado. Añadiendo un poco a lo que menciona ahí en ese versículo 15, bueno, en ese entonces decían que si no te hacías la circuncisión, pues entonces como que no eras salvo, ¿no? Que era necesario hacerse la circuncisión. Hoy en día lo podemos establecer de esta manera: muchas personas hacen su confesión de fe, pero eso no significa que hayas nacido de nuevo. Muchas personas pueden asistir a la iglesia, pero eso no significa que hayas tenido un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Inclusive, muchas personas pueden llegar inclusive hasta bautizarse, pero eso no significa que hayas nacido de nuevo. ¿Por qué lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las evidencias de un nuevo nacimiento? El fruto, los frutos de ese Juan el Bautista, frutos de verdadero arrepentimiento, ¿no? Sí, de que en realidad ahora ya no hablamos nosotros, sino de cuál es la evidencia que el Espíritu está en nosotros. ¿Sí? Y comienza el amor, ¿no? Porque hay gente que sí puede lograr cambios, ¿no? Pero no son cambios que están siendo hechos por el Espíritu, que después salen. Pero entonces por eso es importante que nosotros constantemente estemos predicando, compartiendo el Evangelio. Y lo que les está confrontando aquí ahora es esto, el apóstol Pablo, ¿no? O sea, no es si se circuncidan, si no son circuncisos, sino que seamos
o sea, una nueva creación. ¿Sí? Entonces, en eso es lo que realmente importa. Entonces, nosotros no nos volvemos nosotros mismos nuevas criaturas, sino que es una creación de Dios, es una obra de Dios. Entonces, el cristianismo es algo que Dios hace en nosotros, no algo que hacemos por Dios, ¿verdad? Esa es la diferencia entre el sistema de la gracia y la ley. Sí, y eso pues a veces también caemos en querernos ganar la bendición de Dios, ¿no pasa? Sí, dicen por ahí, si nosotros, hablando de la gracia y de la ley, si nosotros, dicen que no somos merecedores de la gracia de Dios. No, pues eso es más. Se llama gracia, pero si Dios hallara en nosotros un poquito, así chiquitito, algo de bueno en usted y en mí, ¿sí? Para que el Señor nos dé de su gracia, ¿qué creen? No, ya no es gracia, porque ya es por algún mérito. Entonces, allí ya no hay gracia, ¿verdad? Entonces, acuérdense que un poco de levadura toda la masa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que llegar a entender acerca de la gracia? Que no nos la merecíamos. Sí, que no la merecemos, es gracia, es algo gratis, no necesitamos hacer nada. Entonces, ahora pues tampoco tenemos que irnos al extremo de antes porque ya somos de la gracia, eso ya lo hemos platicado, entonces pues ya soy libre para poder hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Al fin estoy bajo la gracia, pero ya observamos, ya entendimos que la gracia que viene de Dios aún tiene sus estándares más altos, ¿verdad? En las demandas de Dios. Entonces, ok, la excelencia, muy bien. Entonces, las nuevas criaturas, ya terminamos, son bendecidas, ahí en el versículo 6. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿A cuál regla está hablando? La palabra griega canon, la línea del carpintero o del topógrafo por la que se toma una dirección. Hay una regla, canon, eso es el canon, para tomar una dirección, un solo sentido. Hay una regla para la vida cristiana revelada por la palabra de Dios en la cual debemos nosotros medirnos, ¿sí? De acuerdo con esta regla. ¿Cuál es la que nos dice aquí? Los que anden en esta regla, conforme a esta regla, no es por la circuncisión, por la regla. Ajá, y que nos hacen nuevas criaturas y que esa nueva criatura tiene el Espíritu Santo y debemos de que somos una nueva creación. Pues nueva creación, los que venimos somos nuevas criaturas. Estamos empezando y estamos ahora teniendo una vida nueva y aprender a andar en esta vida nueva como en el Espíritu, ¿verdad? Todo esto que estuvimos aprendiendo. ¿Algo más que usted quiera agregar? Que ya estamos a una diapositiva de terminar. Las nuevas criaturas son bendecidas. Y allí dice, ¿no? Pablo en algún momento dado maldijo a los judaizantes, ¿no? Dice, todos aquellos que traigan otro evangelio sean malditos, ¿sí? Y después ahí dice en Gálatas 1, 8, 9, dice, pero también bendijo a todos los que andaban conforme a esta enseñanza, a esta regla. Estos son los que son el verdadero Israel de Dios, los descendientes de Abraham, según la fe. Paz y misericordia, ¿no? Es la bendición a los que andan en esta regla. ¿Y quién es el Israel de Dios? ahora. ¿Por qué? ¿Por qué somos el Israel de Dios? Bueno, pues porque cuando hizo ese sacrificio el Señor Jesucristo, pasamos a ser sus hijos de Dios. Respondamos con Gálatas. Toda la enseñanza que tenemos de Gálatas. Él nos enseña por qué somos el Israel de Dios. ¿Quién es el padre del patriarca de Israel? Por la promesa que le dio a Abraham. Entonces, todos los que hemos nacido de Abraham somos el Israel de Dios. ¿Se comprende esa parte? Porque Sí, ahí lo enseña. que es por fe, no por obras, ¿no? Bueno, no somos Muy bien. nosotros, es por fe y nosotros andando en esa fe, pues podemos decir que somos hijos de Abraham, ¿no? Que decía,
ustedes dicen que son hijos de Abraham y no hacen lo que dice Abraham, ¿no? Pero Jesús es aún antes de Abraham, Sí, ¿no? sí, claro. Y bueno, trae toda esta enseñanza. Entonces ese pueblo de Dios, pues somos todos aquella promesa que le dio en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sal de tu tienda y cuenta las estrellas que hay en el cielo y la arena del mar. Así será toda tu descendencia. ¿Sí? Y ahí entre esos estábamos. Y más todavía que falta, ¿no? Somos todos los que hemos creído en Cristo, ¿sí? Los cristianos. Y así dice lo que veíamos en Gálatas, en otros decía, el justo por la fe vivirá. Muy bien. Pues bien, hemos llegado al final de esta carta. Al final pues habla ahí acerca de las bendiciones. Dice, por favor ya no me den más molestias. Yo traigo las marcas de Jesús. No es que traiga los clavos y los latigazos como marcas, sino la vida, la persecución, la manera, el estilo de vida en cuanto al Evangelio que el mismo Maestro vivió, también las trae Pablo, ¿no? Y que en algún momento dado pues, Dios nos permite así. Dice, yo traigo las marcas así, entonces que el Espíritu de Dios sea con su Espíritu. ¿Cómo ven? Sí, entonces hermanos, pues nada más para hacer un recordatorio así rápidamente, un pequeño examen oral. ¿En qué año se escribió esta carta? Lo estuvimos viendo como en 3. ¿En qué año fue el concilio? ¿Más difícil? Sí. ¿Cuál fue el motivo de escribir esta carta? El año, ahí vayan, busquen, está bien. Lo importante es que nosotros lo rescatemos. El motivo fue que la iglesia, cuando murió el Pablo, yo que se estaba yendo hacia otra doctrina, digámoslo así, o que se estaban desviando del verdadero evangelio, de lo que les había enseñado. ¿Se acuerdan que hablábamos Pablo, ¿no? de la apología? La defensa de la gracia. Pablo, en un sentido molesto, en un sentido santo, con un celo santo por defender a los nuevos creyentes que él evangelizó, a la iglesia que estaba siendo perturbada por falsos maestros con otro evangelio, ¿sí? No es que hubiera otro evangelio, porque solamente hay un evangelio, ¿se acuerdan? Entonces, este motivo pues era para defender el evangelio, primeramente pues su apostolado, ¿no? ¿Quién era? Pero también el evangelio de la gracia, como aquellos que defienden su partido, ¿no? Ya se fue, que defienden a capa y espada, ¿no? O sea, en un sentido que con ese carácter, de enojo, no sé si ustedes lo notaron, pero en la carta el tono del apóstol Pablo tenía un tono molesto, ¿no? Incluso al final. Solo cuando tapa Pedro, también tapa Pedro. Sí. Ok, entonces, ¿cuál es el tema principal? Se los estoy dejando en aras, voy a parar en esta para que me respondan las anteriores. ¿La qué? La justificación por fe. Justificación por la fe. Entonces, ¿en qué año fue? En el año 49. Está entre el 49, muchos están en 49, 53, 53, 55. Sí, que pues, dicen que fue muy poco tiempo cuando salió a su primer viaje. Regrese, ya había conflictos, ¿no? Ahí en la iglesia. Estoy sorprendido, ¿no? Estoy maravillado, ¿no? Que tan pronto ustedes se han desviado de la fe. Bueno, a ver, así rápidamente, un versículo de Gálatas que se hayan aprendido ustedes, que se les haya quedado de ahí de su grupo familiar que estuvieron estudiando, que dijeron, ¿cuántas veces les preguntaron qué versículo te gusta o te llama la atención? ¿Cuál es ese versículo que le marcó en esta trayectoria de Gálatas? Sé que hay muchos, pero uno que dijo, Gálatas 2:20, ok, ya lo dijimos, a ver, ya se lo saben, ¿no?
Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Muy bien. Ok. Gálatas 6:7 es la ley de la siembra y la cosecha. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembra es su mismo. En la clase pasada, ¿no? Sí, nadie puede engañar a Dios, no puede ser burlado. ¿Qué te deja esa enseñanza? La ley de la siembra y la cosecha. Pues la importancia de tomar decisiones en el centro de la voluntad de Dios y no decisiones precipitadas en la carne o por emociones, porque eso obviamente pues, va a traer consecuencias en un futuro a corto, mediano o largo plazo. Va a traer tarde o temprano va a salir a la luz, ¿no? ¿Cambió algo en su manera de pensar, de vivir en la vida cristiana, en su fe cristiana? Este recorrido en Gálatas. Sí. ¿Cómo que? Pues es que ya debes de dejar de cuestionarte si haces bien o haces mal. Ya sabes lo que Dios quiere para tu vida. Ya no vives en ti. Okay. O sea, ya no vives para darle gusto a tu carne. Muy bien, entonces, ¿qué les marcó cuando nosotros estudiamos Gálatas 5 en la lucha, en esa lucha, o sea, lo que está diciendo Tony, ¿no? Esa parte de la lucha que tenemos, que todo cristiano tiene, ¿no? Ya no es necesario cuestionarte, ¿no? Si esto le agrada a Dios o no. Claramente la palabra lo dice. Debes de dejar de darle gusto a tu carne. De crucificarla. Entonces todo nos lleva a que muchas de las acciones que tomamos, muchas de las decisiones que tenemos que vigilar de dónde vienen. ¿Sí? Estamos actuando conforme a qué? Conforme a la carne, ¿sí? O nos estamos dejando guiar por el Espíritu. Alguien que nos diga si en este pasaje de Gálatas 5 de andar en el Espíritu, ¿qué le cambió en su manera de pensar? Tuvo que habernos traído libertad. ¿Sí? O sea, que libertad en su manera de pensar, libertad en su manera en que estaba llevando la vida cristiana. No, yo supongo que sí, ¿no? A ver, un temita ahí, jóvenes. Un temita de los que más se pusieron muy buenos, intensos ahí en su grupo familiar. Por allá, ¿sí se acuerdan de alguno? ¿Cuál? Ok. Y nos hizo una pregunta que me estoy pensando hace como mucho tiempo y yo lo investigué, yo leía la Biblia y así, y era la pregunta que me causó mucho conflicto de si nosotros nacemos con el Espíritu, o sea, literal de que estamos bebés, si nacemos con algún espíritu muerto o con algún espíritu en sí. Que no sabe si tiene dos espíritus. Entonces, Sí, bueno, a mí me sonó mucho ese tema y bueno, para mí fue muy interesante. Fueron muchos temas que se me hicieron muy... ¿Y en esa qué conclusión llegaste? ¿A qué te llevó la Biblia? Todavía sí que se me está viendo concluye. No, sí, de verdad, se lo prometo. Okay. Sigo leyendo porque hay como muchas cosas que me dicen que sí, cosas que dicen que no, cosas que me dicen que tal vez y... Entonces, ¿hay algo que nosotros podemos hacer para tener la bendición de Dios? ¿Por qué? Es por gracia. Entonces, eso puede eliminar miles de conflictos en nuestras maneras o en nuestras relaciones interpersonales, nuestro crecimiento en la iglesia. Entonces, dice Pablo, no debes de gloriarte, ¿no? ¿Por qué nos gloriamos? O sea, si no somos, o sea, estamos aquí por gracia de Dios, no por la de nosotros. sí, claro. Por gracia de Por Dios. tus hechos. Ni nada, no, ni por lo que sepas o lo que
Y lo que sabes, lo sabes gracias a Él. Gracias. Ok, entonces al final del versículo 5, donde decía que no nos envidiemos unos a otros, ¿verdad? Aún siendo o andando en el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. ¿Sí? ¿Qué le llevó a reflexionar eso? Aquí adelante, ¿qué le llevó? Si vivimos en el Espíritu, ¿sí? Andemos en el Espíritu. ¿Qué reflexión obtuvieron? Pues a mí me hace entender un poco de como lo de la levadura. O sea, si vamos a estar en el espíritu, ahí vamos a estar, ¿no? Sin ensuciarnos, sin desviarnos, ¿no? Y bueno, como lo de las obras, si vas a guiarte por las obras. O es una o es otra, ¿no? O es otra. Sí, pero no va a estar aquí y allá. Bueno, entonces entendemos de la lucha que vive el cristiano. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Andar en el Espíritu. Y entonces, que es amor, Padre, ¿no? muy bien. Entonces, ¿qué les deja pensar al inicio del capítulo 5? Que andemos en la libertad con la que Cristo nos libertó y no volvamos al yugo de esclavitud. ¿Quién quiere participar? Porque tengo una última pregunta. Habla de que andemos firmes en la libertad con la que Cristo nos libertó. Ahora, cuando dice del yugo de la esclavitud, hace referencia obviamente al legalismo que estaban cayendo los de la iglesia de Gálatas, que los falsos mercaderes, en este caso los judaizantes, decían que si no se hacían la circuncisión, ellos no eran salvos. Entonces ahora ya no podemos nosotros hacer o caer en liturgias religiosas o ceremoniales o hacer algo más extra más que la gracia, y eso es andar en la libertad de Cristo. Es por gracia nada más, no hay nada que nosotros podamos hacer, ni predicar mejor, ni tener más conocimiento, ni tener muchos diplomados, ni nada que nosotros humanamente podamos hacer para obtener la salvación y la vida eterna, porque todo es por gracia. Por gracia. Entonces, ¿la ley es buena o es mala? Bueno, La ley es buena. ¿Por qué es buena? Nuestro pecado. Muy bien, Tony. Muy bien, pues bueno. Entonces, ustedes como espirituales, si son espirituales, restauren a los que caen, a los que con mansedumbre, ¿no? Con amor, con paciencia. Y pues bueno, en esto estamos siendo desafiados, ¿no? A poder llevar entonces una vida en el Espíritu. Sí, y pues que Dios nos ayude, ¿no? Con todo esto. Tengo una pregunta, hermano. Entonces, ¿se juzga o no se juzga? ¿Nosotros podemos juzgar o no podemos juzgar? La pregunta es, sí se juzga, ¿en qué sentido? Sí dice, juzguen con justo juicio. El Señor Jesús dice, no juzgue si no quieres ser juzgado, no seas hipócrita. ¿Cómo quieres quitarle la astilla al ojo de tu hermano cuando tú tienes una viga? Ve y quítate la viga y ven y quita la astilla de tu hermano. ¿Qué tienes que hacer entonces para poder? Entonces el sentido de juicio no es para aniquilarlos, no es para humillarlos, no es para maltratarlos, sino el juicio es para edificar, ¿sí? Con un justo juicio, porque Dios nos hace, si no hubiera quien juzgara en estos tiempos, en estos días, ¿qué sería de la vida de la vida cristiana? ¿Quién haría juicio por nuestra conducta? ¿Podemos hacer entonces lo que queramos, servir como queramos y vivir como queramos? No. Dios nos ha puesto acá y nos ha dado esa autoridad, esa regla. Okay. Entonces, con cuidado, ¿sí? Dice, no sea, pues examínate antes, no sea que tú estés siendo tentado también. Pues, Dice el versículo dice que esté firme, mire que no caiga, que todos estamos dispuestos. así es. Muy buen punto. Sí, entonces llegamos a una conclusión de que todos podemos caer. Sí. Entonces, pues que Dios y su fruto se vea reflejado en nuestras vidas. Ese sea el deseo, mi mayor deseo de fiestas de Navidad y de Año Nuevo, que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas con su fruto
¿sí? En amor. A ver quién se lo sabe de memoria. Vamos. Ninguno. Bueno. Pónganse a estudiar los frutos del Espíritu. Las 9 características del fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, Benignidad, bondad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. ¿sí? Dominio propio. Fe. Ok, pues bueno, ahí está. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos, Señor, ya llegar a este final de esta carta, de tu palabra. Gracias por estas grandes enseñanzas. Ayúdanos, Señor, a que se quede no solamente grabado en nuestra mente, sino que a través también de la práctica, Señor, se quede en nuestro corazón y podamos ser esos canales de bendición, Señor, para tu iglesia, para discipular también a otros. Permítenos, Señor, aprender a vivir en el Espíritu. Ese es el anhelo tuyo, Señor, y ayúdanos a nosotros, Padre, poder tener fe, porque el día que tú regreses, eso es lo que tú quieres ver, Señor, fe en tu iglesia. Y Dios, pues también gracias por que nos permites cada miércoles poder estar aquí, y te pedimos, Señor, que pues tu bendición sea con cada uno de nosotros en todo ese tiempo que no vamos a estar aquí en estos estudios. Llévanos conmigo un ratito, Señor, y que tu palabra, que tu amor, que tu Espíritu Santo sea con el de nosotros, como lo dice tu apóstol Pablo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.